Algunos senadores del PAN, particularmente Ernesto Cordero, han mostrado su desacuerdo con la propuesta de reforma hacendaria y en particular con la propuesta de gravar la educación privada y cobrar IVA en la educación privada y no permitir que sea deducible del impuesto sobre la renta. Tenemos en la línea telefónica a Ernesto Cordero, senador del Partido Acción Nacional. Él fue secretario de la Secretaría de Hacienda, fue también presidente de la mesa directiva del Senado. Ernesto Cordero, buenos días. Hola Sergio, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. ¿Cuáles son tus objeciones, Ernesto, a esta propuesta de reforma hacendaria? Sergio, yo te diría que me parece que no atiende dos cosas que son fundamentales en este momento. Uno es la generación de empleos, la activación económica, y segundo es generar condiciones para que las familias mexicanas puedan construir un patrimonio. Y no me refiero nada más a las clases medias, sino que familias con ingresos muy modestos pues luchan por salir adelante y construir un patrimonio. Me parece que estas dos partes no se atienden en la reforma hacendaria, y un tercer punto que me parece muy preocupante, pues es el endeudamiento que se nos está proponiendo para el año 2014. Yo no creo que esta iniciativa, tal como está presentando, se vaya a recaudar mucho, y sí creo que nos va a endeudar pues en una cantidad considerable el año entrante, y bueno, pues me preocupan esas tres cosas. En el caso del IETU, había muchas voces que decían que esto debería de desaparecer, fue muy polémico desde que se creó, pero ¿cómo ves las cosas? ¿Esto realmente ayuda? Y también el tema del IDE. Yo te diría que el IETU, pues por supuesto que a quien le preguntabas te iba a decir que se quitara, pues es como una medicina que hay que tomar y que es una medicina amarga, pues por supuesto que a todos los que la toman te va a decir que hay que quitarla. El IETU, hay que decir, es un impuesto de control sobre el impuesto sobre la renta. Se paga o uno u otro, no se pagan los dos. Entonces, ¿y para qué funcionaba el IETU? Pues dado que había tantos espacios de evasión en el impuesto sobre la renta, que es tan difícil corregirlos, pues se me generó otro mecanismo para controlar a aquellos que están pagando impuesto sobre la renta a unas tasas pues muy inferiores a las que son deseables. Entonces el IETU per se, pues en realidad no es que recaudara mucho. El IETU lo que hacía es que la gente pagara impuesto sobre la renta, y eso tenía una función muy importante. Si tú quitas el impuesto de control, pues lo que puede pasar, no lo estoy asegurando, pero puede pasar que se te desplome la recaudación del impuesto sobre la renta, pues con las implicaciones y los riesgos que esto tiene. A mí lo que me preocupó al ver las cifras de la Secretaría de Hacienda es que el IETU está recaudando 114.500 millones de pesos al año, y bueno, pues eso es algo que vamos a tener que aportar los que sí pagamos completo el impuesto sobre la renta, porque sí es una complicación hacer la doble contabilidad, la contabilidad del IETU, pero 114.500 millones de pesos, bueno, pues es toda una reforma fiscal. Y es correcto, Sergio, y ahí no están contabilizando el impacto positivo en recaudación de impuestos sobre la renta. La gente, entonces, o sea, las empresas que se obligan a pagar impuestos sobre la renta para no caer en el IETU. Exacto, porque el IETU está indicando que están pagando por debajo de lo que deberían. Entonces, sí puede tener una caída en recaudación importante. Lo del impuesto al depósito en efectivo era la única herramienta que teníamos para gravar la informalidad, la única, para grabar la informalidad, y ahora pues también se pierde, y por no decir que, bueno, pues también es una herramienta muy importante para obtener información y combatir el lavado de dinero. Ernesto, hay quienes están realmente muy preocupados por esto que dicen se aprieta a los de siempre, y se les aprieta no el cinturón sino el pescuezo. De 30 a 32% del ISR, el tema de las colegiaturas, el tema de los, incluso ya para mascota, pues pareciera que solamente los privilegiados podrán tener un perro o un gato. ¿Tú cómo ves toda esta situación? Yo creo que también me preocupa, y me preocupa porque pues subir la tasa del impuesto de la renta del 30 al 32, pues por supuesto a todos los cautivos nos va a agarrar y nos va a cobrar una mayor tasa impositiva. Ahora, esto pues no va a levantar la recaudación en los montos que nos están diciendo. Esto afecta pues a las clases medias, a los evasores, a los grandes evasores de impuestos. Pues esto, por supuesto que no los vamos a agarrar, porque se mantiene la asimetría con la tasa para personas morales. Las personas morales siguen pagando 30%. Entonces, digamos, siempre hay manera de pagar vía la empresa tus impuestos y no como persona física. Entonces, yo creo que no suena muy bien, ¿no? Por supuesto, hay que gravar más a los que más ganan, pues, por supuesto que suena muy bien, pero esto en términos de recaudación, pues no va a dar lo que nos están diciendo. Y por otro lado, si esto lo juntas con que la recaudación yo creo que no va a estar cerca de lo
sumas a los niveles de endeudamiento de todo el Estado mexicano, pues ya tenemos un déficit de cerca del 4%, ya no es una cosa menor, y sobre todo cuando las condiciones de nuestra economía y mundiales pues no nos obligan a endeudarnos ni justifican un endeudamiento de este tipo. Yo creo que sí es bien preocupante, porque la deuda de hoy son los impuestos del mañana. Entonces, mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mañana vamos a subir el ISR a 36%, o entonces sí vamos a subir el IVA a alimentos y medicinas. No nos están diciendo cómo vamos a pagar este déficit en el cual vamos a incurrir. Entonces, sí tiene elementos muy preocupantes. Yo creo que no se resuelve nada más quitándole el IVA a las colegiaturas o quitando el aumento al IVA en la zona fronteriza. Yo creo que hay que revisarlo completo el proyecto. Yo creo que vale la pena. Yo creo que Oye, Ernesto, se precipitaron, pero bueno. Hablando del IVA en la frontera, los comercios en la frontera están aterrados. Ya de por sí es muy difícil competir con un mercado mucho más extenso, mucho más eficiente que es el de Estados Unidos, pero además allá se paga un impuesto comercial que va de 5 y pico a 8% a lo mucho. Ya con 11% había desventaja, con 16 dicen no hay forma en que vayamos a vender nada, porque aunque la gente no pueda cruzar, no toda la gente cruza, pero sí hay suficiente gente que cruza como para que se traigan la mercancía y simple y sencillamente no haya forma de competir. Yo comparto su opinión. Yo creo que aun cuando las condiciones han cambiado dramáticamente en términos de comunicaciones a cuando se hizo el esquema de diferenciación frontera, todavía cuesta mucho dinero transportar los bienes desde el centro del país hacia la zona fronteriza, suponiendo que estamos pensando que en lugar de consumir productos del otro lado consuman los productos que es en México. Está muy lejos, cuesta mucho transportarlos, y sí vamos a sacar de competitividad a un sector comercial muy importante que es todo el sector de la frontera. Entonces, pues ese es otro tema. Les estamos subiendo el IVA 5 puntos, no es cualquier cosa, del 11 al 16%. La pérdida en consumo que esto va a significar para muchas familias en la frontera, pues no es un asunto menor. Por supuesto que nos preocupa, no estamos de acuerdo. Y bueno, son de los temas que a una primera lectura saltan, pero ya leyendo con mucho mayor cuidado la iniciativa, estoy seguro que va a haber muchas cosas que nos van a Cada vez que yo la leo encuentro problemas, y estaba viendo un análisis, por ejemplo, que dice que ahora al comprar una casa o departamento de 2 millones de pesos habrá que pagar otros 400,000 en impuestos. Es correcto, Sergio, es una pérdida patrimonial enorme. Y mira, ya hay un tema, mucho se ha dicho que bueno, que estábamos afectando a todos los que ganamos más de 42,000 pesos al mes, pero no es cierto, estamos afectando a todos los que están tratando de formar un patrimonio, como tú lo dices. Mira, cuando había crédito hipotecario en México, hace un par de años, el 60% de los créditos hipotecarios era para familias que ganaban menos de 5 salarios mínimos, Sergio. O sea, son ingresos bien modestos. Y les vamos a dar una afectación patrimonial brutal a todas estas familias. Entonces yo creo que no se vale, yo creo que estamos equivocados. Si este país lo que necesita es construir tejido social, construir clases medias, y bueno, lo que estamos haciendo pues es impidiendo que eso suceda. Nos han dicho, y todavía lo escuchamos el día de ayer, que pues esta reforma es una reforma justa. Lo hemos escuchado del propio secretario de Hacienda, nos ha dicho que simplifica la recaudación y que esto ha sido un trabajo de equipo que han avalado los partidos como el Partido Acción Nacional, el PRD y el PRI. Pues mira, Lupita, yo creo que ese es el problema de instancias de decisión como el pacto, ¿no? Esto, y lo dijo el presidente Peña con todas sus letras, esta iniciativa recoge los planteamientos en términos fiscales del Pacto por México. Y ciertamente yo ahí vi al presidente de mi partido, al presidente del PRD, al presidente del Partido Verde Ecologista de México, pues ahora sí que muy entusiasmados en la presentación de esto. Pero ellos no representan pues lo que significa un partido político, ellos no significan que millones de personas que deciden militar en un partido político piensan y desean. Yo te puedo asegurar que entre los panistas, pues esta iniciativa no es bien recibida, no la vemos con beneplácito, no nos gusta, no la aplaudimos y nos preocupan muchas cosas, pues porque precisamente pues seríamos el único país del mundo que grabara con IVA las colegiaturas. Y cuando el PAN, una de sus banderas fue hacer más accesible la educación, hicimos deducible las colegiaturas, después de muchos años de lucha a los padres de familia, se pudo hacer en la administración pasada. Y ahora echamos marcha atrás y le grabamos IVA a las colegiaturas, somos el único país del mundo que va a hacer eso. O sea, yo sí creo que hay que replantearla completa. No se trata de ceder parches, yo creo que hay que replantearla completa. Yo no sé si les ganaron las prisas, yo no sé qué pasó, pero yo sí creo que merece pues que analicemos esto de mejor manera y ver si efectivamente esto es lo que va a generar empleo en el país y va a construir clases medias. Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda, senador de la República, gracias por hablar con nosotros. Gracias.
Un abrazo a los dos, Hasta luego, gracias. muchas gracias, muy buenos días.